¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video podcast en esta jornada de sábado, tranquila en términos de boxeo para esta zona del mundo, muy agitada en Inglaterra. Allí se dio la pelea principal del fin de semana, donde se enfrentaron en una riña familiar con mucho componente de leyenda del pasado, con muchos odios que no existen a nivel de familia por aquellos duelos de los 90. Entre Ben y Eubank, padre, se enfrentaron los hijos en un duelo que ha sido en cierta medida muy trabajado desde precisamente ese rencor y les dio un excelente resultado. La riña tuvo una audiencia total, un lleno absoluto en el estadio del Tottenham. Paró Inglaterra para ver la pelea y en general uno ve los comentarios en X sobre todas las cosas. Los fanáticos británicos no solo quedaron satisfechos, dicen que colmaron, superaron las expectativas y demostraron que el boxeo británico está vivo. Una necesidad que todos tienen allí de ver a sus boxeadores de alto perfil lograr cosas en un momento en el cual el boxeo de Inglaterra goza de la mejor buena salud en términos de audiencia, pero boxísticamente está totalmente de capa caída. Y estos dos como que sirvieron para remover entonces esa necesidad que existe en Inglaterra de que el boxeo funcione, que el boxeo camine, y les dio un excelente resultado. Se vendió como el pan caliente esta pelea y realmente fue entretenida. Como que emparejaron las cosas, ese que haya sido Chris Eubank sometido a una deshidratación salvaje realmente puso en riesgo muchas cosas de su salud, una verdadera locura, que es lo que se comenta allí. Inclusive ustedes vean, le estoy poniendo aquí al lado y se los voy a decir hoy, no tengo, digamos, ningún tipo de apunte cercano. Ustedes vean lo que dijo Jamal Herring sobre cómo había que observar a un Chris Eubank que lanzaba los golpes desde arriba sin doblar las rodillas, y él lo dice, obviamente es un boxeador que conoce muy bien, un hombre que incluso tuvo que trabajar mucho el tema de la deshidratación, porque es un hombre grande, estaba peleando allí por las 130 libras, 135, y evidentemente él también cortaba mucho peso. Y él aquí lo que nos anota es algo muy cierto. Había que ver el lenguaje gestual de Eubank para ver que estaba totalmente agotado, que llegó agotado a la pelea y que por muy poco lo revivieron para que diera un buen combate. Lo que quedó demostrado es que Eubank, con lo poco que logró recuperar en el corte, en el rebote del peso, le alcanzó para vencer a un Conor Ben que es más ruido que escopeta. Él es un 147 que no ha hecho historia, excepto por el uso de sustancias prohibidas, con todo el escándalo que ha existido a su alrededor, pero que se ha aprovechado muy bien del apellido que lleva, que carga, entonces para hacer aquella pelea que le deje un buen dinero. De hecho, en esta pelea que la ganó en tarjetas iguales, otra sorpresa, muchos dicen que no fue tan así, que la diferencia fue menos, pero todos coinciden en que efectivamente fue mejor y debió llevarse la victoria Chris Eubank en una pelea que seguramente va a tener su segunda parte. Si los números dieron bien, si los números salieron como esperaban, yo creo que tienen que haber recaudado muy bien, se llevaron sus buenas bolsas los dos. Entonces, por un lado se habla de que Ben demostró que está para las grandes batallas y ahora lo quieren vender para que regrese a 147 y llevarlo a una pelea que se estuvo allí manejando, gestionando contra el Azteca Barrios, campeón CMB de la 147, que el Azteca está buscando su gran pelea, él se sabe sus limitaciones, está esperando a ver si ahora para julio el 19 le sale esa pelea con Manny Pacquiao, que va a ganar una millonada y que seguramente le otorga la posibilidad a Manny Pacquiao que haga historia cuando ya no corresponde, sale del retiro a pelear y siendo un salón de la fama. Y al mismo tiempo, si no sale esa pelea, seguramente lo vamos a ver contra este Conor Ben, porque en Inglaterra los dos demostraron que tienen nombre y que pueden vender su nombre en función de su pasado. ¿Qué es lo que yo creo que puede pasar con Chris Eubank? Pueden también los dos realizar quizás o evaluar la posibilidad de enfrentarse nuevamente. Yo lo dudo porque se exigió demasiado Chris Eubank, pero sí quedó, estaba allí en la arena, obviamente. Esto era parte de la organización de Turk El Sheikh. Y estoy seguro que Turk El Sheikh ya le puso el sello para que este Chris Eubank sea el rival de Canelo Álvarez en la cuarta pelea. Después que enfrente a Hamza Chiraz, en caso que Chiraz ahora en julio, obviamente, le gane la eliminatoria
a Edgar Berlanga. Si eso ocurre, obviamente en febrero Chirás es el rival de Canelo, ya está establecido, hasta en el contrato debe estar, más allá que no lo han dicho, pero si no gana Chirás, en febrero va a pelear contra Eubank, Canelo Álvarez, si no va a ser el rival después. El que lo va a enfrentar después de Chirás va a ser precisamente Eubank, porque creo que estará, digamos, la prueba fundamental para ver si él puede aspirar a pelear contra Canelo Álvarez, y creo que ahora demostró que vende, en primer lugar, eso es lo más importante. Va a generar un buen pague por ver independiente de los Estados Unidos. Lo van a hacer allá en el suelo europeo y le va a ir bien por ese lado. Porque además tiene un apellido que en cierta medida lo respalda. Y por el otro lado, él no calza los blasones como para aspirar a dar el batacazo y vencer a Canelo Álvarez. El peor, el mejor Eubank no le gana al peor Canelo Álvarez. Pero entre los dos, que son boxeadores bastante mediocres, son limitaditos los dos, consiguieron entonces hacer una muy buena pelea y los dos se posicionaron para utilizarlos, digamos, como moneda de cambio. Porque en Inglaterra ahora los dos van a vender bien, entonces estarán de ojo los que pueden promover peleas atractivas en la taquilla. Y obviamente yo creo que Mario Barrios es el ideal porque no es el mejor de los 147, pero sí es el más potable para utilizarlo para un evento de este tipo, que vende más que nada, y un rival de medio porte, pero que jala mucha gente. Entonces, por ese lado, apunten y peguen al refrigerador. Si estos dos no juegan, no pelean la revancha, cosa que yo la dudo, que se dé por el tema de la rehidratación de Chris Eubank, ustedes estén seguros de que Chris Eubank ya está en la lista para pelear contra Canelo. Y este Conor Ben seguramente lo vamos a ver peleando contra alguno de los de este lado. Yo me la juego al Azteca Barrios. Eso por un lado, el tema de la pelea de este sábado, que era lo más importante que había. Hay un par de apuntes que quería hacerle. El primero es esa imagen, ese primer cara a cara entre Naoya Inoue y Ramón Cárdenas. Y ustedes recuerdan la entrevista que yo les hice, que inclusive van a tener aquí el enlace. Cárdenas, una de las preguntas que yo le hice a Cárdenas fue cómo iba él con el peso, si estaba bien, si tenía que exigirse mucho. Y él me dijo que no, que las 122 son su peso, que él no tiene ningún tipo de inconvenientes. Y si ustedes ven la imagen, a mí lo que me sorprende es que Cárdenas se ve como, digamos, como bebé de compota, ¿no? Está bien, no está demacrado, no demuestra que se está exigiendo para llegar en peso ahora el 4 de mayo, que es la semana próxima. Y por el contrario, un 118 que ha subido a 122, que peleó en 115, que peleó más abajo, como Naoya Inoue, se nota demacrado, se nota, vean ustedes que tiene un rostro casi cadavérico, está muy, digamos, incluso ahí está, no se le ven los ojos, pero en otras imágenes los ojos de él están como vidriosos, como de aquellos hombres que están haciendo una gran, alta exigencia para mantenerse dentro de un determinado peso. O sea, todo esto puede estar indicando lo gestual de Naoya Inoue, que quizás puede haber un cambio en su agenda después de la pelea con Cárdenas en función de cómo rehidrate y recupere peso para la pelea del 4 de mayo. Yo lo veo bastante demacrado y es una señal peligrosa para alguien que aspira a realizar todavía 2 o 3 peleas más en 122. Él dijo que va a pelear contra Val, es decir, va a invadir la 126, pero después volvería para pelear con Nakatani. O sea, si sus intenciones son quedarse en 122, esa imagen de Naoya Inoue como que me está diciendo otra cosa. Y el otro comentario que quería hacerlo, porque yo creo que es importante, van a pelear Stephen Fulton, ya firmaron la pelea, Stephen Fulton, campeón 126, contra O'Chaki Foster, campeón 130 del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea está acordada y sería, de acuerdo a lo que dice Dan Rafael, un hombre que habitualmente está bien informado, en la cartelera sería una de las preliminares de las peleas de respaldo del combate revancha entre Gervonta Davis y Lamont Roach, siempre y cuando el mismo se realice. Lo aclara el propio Dan Rafael. O sea, ¿qué le dijeron las fuentes a Dan Rafael? Que esa pelea todavía está allí tambaleando. Si la pelea se da, porque todavía no la han concretado, entonces ese sería uno de los respaldos. O sea, la pelea de respaldo es cierta, la otra no se sabe. Y digamos, aquí dónde está el punto. ¿Por qué es importante esto? Porque por un lado podría estar confirmando lo que dijo, que podría haber sido un globo, podría haber sido humo, o podría ser verdad lo que dijo en estos días Andy Hearn, de que él no iba a poder concretar lo que le prometió a Shakur Stevenson. Se lamentaba
que era su pelea contra Gervonta Davis, porque Gervonta Davis no va a pelear con Lamont Roach, porque tiene una pelea de exhibición, o como ustedes quieran llamarla, con Jake Paul. Yo les dije cuando aparece ese comentario que podría ser un disparate, pero también en estos movimientos que se han dado de peleas estrafalarias que ganan mucho dinero con un público casual, habría que pensar que Gervonta Davis, que es un buen vendedor, que es un buen vendedor de taquilla, y con un vendedor de redes sociales que gana millones, como Jake Paul, podrían inventarnos una pelea de esas estrafalarias, una parodia y ganar buen billete, y seguramente se podían ir por ese lado. Eso estaba allí sobre la mesa. Entonces, esa posibilidad es cierta en función de que todavía no hay ninguna seguridad de que vaya a pelear contra Lamont Roach. Este tuit lo está confirmando. Pero también, cuidado, puede haber otra cosa. Ya hace unos días que volvió a la actividad, al gimnasio y sigue trabajando Vasil Lomachenko. Egis Klimas, su representante, su habitual boxero, lo había dicho, que había como esperanza de que efectivamente se sintiera bien en el gimnasio, que ya superó los dolores de espalda y todo aquello, y lo que quería sí o sí era una pelea contra Gervonta. Por el tema del dinero, porque necesariamente él necesita una pelea de alto perfil. Ahora tenemos el mes próximo la pelea por el título interino de la FIB hasta octubre, tiene tiempo todavía, si quiere asumir alguna otra pelea antes de enfrentar la pelea obligatoria de la FIB Lomachenko. Ustedes no duden también que estén ahora negociando eso. Y la demora de Gervonta Davis se dé porque precisamente están en días de que se decida si en vez de ir contra Lamont Roach no va ahora directo contra Lomachenko y dejan para después la exhibición posible, ya por fin de año, quizás contra Jake Paul. Todo eso puede pasar y todo eso a uno llega a esa conclusión en función de lo que escribió, de lo que confirmó en las redes sociales Dan Rafael, de que ya está firmada la pelea de O'Shaquie Foster contra Stephen Fulton. Porque a propósito de Fulton, también esto es importante, porque el CMB estaba ordenando que Fulton se enfrentara al campeón en receso, que es Vargas, el campeón en receso que está de regreso. En ese caso, entonces, podrían darse otros duelos muy interesantes. Podría Vargas volver a ser campeón, porque si va contra O'Shaquie Foster y gana Stephen Fulton, tiene que decidir si se quedan 130 o si regresa a pelear contra Vargas, si renuncia a ese título, entonces queda Vargas y lo podríamos ver, por ejemplo, contra el Divino Espinosa. Muchas cosas pueden pasar, entonces, en función de esa noticia que en estas últimas horas dio a conocer en las redes sociales Dan Rafael.